Hola poéticos y poéticas, bienvenidos a Poéticamente Incorrecto. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema que en realidad no tenía pensado tocar, pero hace poco un amigo me mandó un mensaje por WhatsApp y me dijo: oye Alex, ¿tú qué piensas sobre la pintura del Zapata Gay de Bellas Artes? Y bueno, le di más o menos un resumen de mi opinión que tengo sobre la pintura y me dijo: oye, está interesante, ¿por qué no hacer un video sobre eso? Y dije: claro, qué buena idea. Así que gracias Rolas por la recomendación de hacer un video sobre este tema. Y bueno, básicamente, ¿cuál es mi opinión sobre el Zapata Gay? Les voy a ser completamente honesto. En realidad la pintura en sí no me gusta tal cual. Concuerdo con la idea de muchas personas y antes de continuar aclaro que yo no soy experto en pintura. Como ya he dicho en otros videos, tengo bases con respecto a los elementos que deben de componer una obra artística, los elementos estéticos, etcétera. Sin embargo, mi especialidad es la literatura, pero al tener estas bases, bueno, por eso me aventuro a hablar de obras plásticas como esta pintura en particular. Volviendo al tema, le he preguntado a varios amigos y conocedores del arte qué opinan y concuerdo, o sea, yo ya tenía como esta idea antes de preguntar y ellos me aclararon que sí, que no estaba perdido. En sí la idea no, o más bien, en sí la pintura no está bien proporcionada. Vemos como un Zapata con un cuerpo muy extraño, un caballo muy alargado. Realmente como pintura en sí, en forma estética, creo en lo personal y creo que muchas personas han concordado con esta idea, es que no está bien lograda. Incluso si tú ves otras pinturas de Fabián Chaires, quien es el pintor de esta obra, te das cuenta de que tiene mejores trabajos, están mejor proporcionados y tiende más a prestarle atención al detalle. Por ejemplo, esta pintura del santo que también ha causado polémica, yo creo que está mejor hecha. O esta otra pintura creo que tiene mejores proporciones que la de el Zapata Gay. Y lo pongo entre comillas porque ya hablaremos de el Zapata Gay, del nombre pues. Entonces en sí, estéticamente, creo que no está bien lograda. Sin embargo, vamos al punto número 2, que es el mensaje que dio. Y es que en sí creo que el mensaje fue adecuado y por lo cual creo yo que está dando un acierto en el arte. Está haciendo una crítica, está tomando elementos estéticos y está tomando un personaje popular para hacer dicha crítica, un poco tal vez como parodia, y es la idea del macho mexicano. Una crítica tan bien lograda que causó protestas afuera del Palacio de Bellas Artes aquí en México, que es donde se expone dicha pieza. Y es que en ese sentido la obra sí cumplió su cometido. El cometido de hacer una crítica social y el cometido de hacer un impacto en la sociedad, de dialogar con la gente. Tú puedes estar de acuerdo o no con lo que está diciendo Chaires con esta obra. Sin embargo, al final de cuentas está moviendo conciencias. Y es la conciencia de el machismo que tenemos en México y qué tan arraigado está. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, mucha de la crítica y el pretexto que tomaron para criticar la obra es que se estaba haciendo una mofa, una burla, por así decirlo, de un héroe nacional. Sin embargo, en la exposición de Zapata, que está en el Palacio de Bellas Artes aquí en México, hay otro montón de obras que también lo están parodiando, que también lo están criticando. Y antes de eso, si tú eres capitalino o tienes la oportunidad de vivir en la Ciudad de México, te recomiendo que hagas un transborde en la línea de Zapata del metro entre la 3 y la 12, y en ese transborde vas a ver un montón de caricaturas de Emiliano Zapata donde están haciendo tantos aspectos que lo están enalteciendo como están haciendo pinturas que incluso parecen un poco paródicas. Entonces no es la primera vez que se hace, pero sí es la primera vez que causa esta controversia. No voy tampoco a adentrar mucho en el sentido de si es una obra de arte o no, por así decirlo. Insisto, creo que estéticamente está un poco mal hecha, por así llamarlo. Sin embargo, sí cumple con otro aspecto artístico que es el de la crítica, que es el de la trascendencia. Lo cual me lleva a una pregunta, que es una pregunta que está planteando desde hace ya varios años el arte contemporáneo. ¿Qué es más importante, el mensaje o la forma?
Porque, bueno, si lo trasladamos al aspecto literario, creo que tengo varios ejemplos con respecto a esto. Recuerdo, por ejemplo, una vez que hicieron un concurso de calaveritas en mi universidad. Y entonces yo me metí a investigar cuál es la estructura de una calaverita, cómo se hace, etcétera. Para los que no sepan, si son de otros países o no están familiarizados con esto, una calaverita es un poema con estructura de versos en arte menor, es decir, versos cortos, y que hace una burla a la muerte, y muchas veces se relaciona esta burla con personajes históricos o de la sociedad importantes, y pueden estar vivos o no estos personajes. En fin, una vez que se dieron los resultados del concurso, obviamente yo no gané. Y le pregunté a uno de los jueces, porque tuve la oportunidad, o tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, en qué había fallado, ¿no? Porque aparte de todo, lo que me llamó la atención fue que la obra ganadora no seguía estos requisitos estéticos de cómo se escribe o cómo se debe escribir una calaverita. Y me dijo, bueno, a pesar de que esta persona no siguió la estructura tal cual de una calaverita, el mensaje fue más llamativo que el tuyo. Honestamente, yo no soy bueno con la sátira, no soy bueno con la burla, mi corte es diferente y entonces no logré ese aspecto, y esta otra persona sí lo había logrado. Entonces a lo mejor sus versos no estaban completamente medidos, a lo mejor no estaba siguiendo la rima de una calaverita, pero llamaba más la atención su texto que el mío. Y es que en general, si uno se mete a revisar obras artísticas de todos los sentidos, no solo tiene que ver la forma, sino el fondo también, qué es lo que está diciendo, ¿no? Ahorita podría escribir un soneto sin ningún problema, pero puede ser un soneto con un mensaje chafa, puede ser un soneto que caiga en los lugares comunes, estructuralmente sería perfecto, de un endecasílabo, con 2 cuartetos, 2 tercetos, y con las rimas A, B, B, A, B, B, y etcétera. Bueno, si no saben cómo se escribe un soneto, creo que tengo un poema por aquí que habla de eso, pero en sí, yo podría escribir un soneto bien hecho, pero de fondo, podría ser diferente, ¿no? Podría estar mal hecho en ese sentido. Incluso me acuerdo que un poco jugando con esta idea, una vez en un taller de escritura poética, de poesía, yo escribí un romance, si no mal recuerdo, dedicado a los mocos. Y en sí el mensaje estaba chafísima, caía en un montón de lugares comunes, o sea, ni siquiera era como una sátira o como estos poemas como tipo Oda al brócoli, si no mal recuerdo se llama un poema de Neruda o algo así. O sea, no tampoco iba como hacia esa línea, era como para comprobar que uno podía escribir un texto estructuralmente bien hecho, pero con un mensaje chafa. ¿Cómo creo yo que hubiera funcionado mejor la obra de Chairés? Bueno, creo que, y en general, cómo funcionaría desde mi punto de vista cualquier obra estética, ya sea un texto narrativo, un texto poético, una pintura, etcétera, pues cubriendo con los dos aspectos, ¿no? El aspecto estético, el aspecto estructural y el aspecto del mensaje. Insisto, he visto la obra de Chairés y creo que tiene pinturas mejor logradas que la del Emiliano Zapata gay. Sin embargo, también creo que si la ves, uno piensa mucho en estos calendarios mexicanos, que realmente no importa mucho la imagen, estéticamente hablando o estructuralmente hablando, sino tener una imagen llamativa, tal cual, una imagen incluso a veces hasta sensual. Son lo que podríamos conocer como, o que muchas veces en muchos lugares se ha llamado como pin-ups mexicanas. Y es retomando al mensaje a lo que iba. ¿De qué está hablando? Porque está haciendo una referencia a todo aspecto de cómo percibimos la sensualidad y particularmente cómo percibimos la sensualidad masculina. Y déjenme explicar un poquito mejor. Una vez que salió la obra de Chairés, como apoyo, muchos dibujantes hicieron dibujos en sí de Zapata gay. Zapata gay. Para empezar, por eso he estado entrecomillando, la obra no se llama El Zapata gay, se llama La Revolución. En ningún momento especifica al 100% que se hable de un Zapata homosexual. Y esto me lleva a una pintura que hizo el artista conocido como Bev, que es esta que están viendo en pantalla, y escribe: este es mi Emiliano Zapata gay, sin glitter, drag ni tacones. ¿Por qué perpetuar estereotipos gráficos? Y básicamente es un retrato tal cual de Zapata. Y entonces me hizo reflexionar aún más. ¿Por qué asumimos que es un Zapata homosexual?
Creo que vuelvo a lo mismo que decía al principio del video, está haciendo una crítica a la sociedad, a lo que percibimos como lo femenino o lo masculino. Y es en sí algo que está pasando hoy día en la sociedad. Si un hombre tiene aspectos amanerados, aspectos así como delicados, lo delicado necesariamente está relacionado con el homosexualismo, lo delicado necesariamente está relacionado con lo femenino, y por el contrario, entonces, si una mujer tiene aspectos rudos, aspectos sucios o aspectos agresivos, necesariamente está relacionado con lo masculino, tendría que ser necesariamente lesbiana, tendría que ser necesariamente una mujer masculinizada. Es decir, que creo que esta obra trasciende en esa idea de lo masculino y lo femenino. Este Zapata, necesariamente por tener este aspecto estilizado y por llevar tacones, necesariamente tiene que ser homosexual. Y creo que en ese sentido está bien logrado. Entonces, ya para terminar, sí les recomiendo mucho la obra en general de Chairez. No me termina de fascinar esta pintura en particular, pero sí me gusta mucho el mensaje que está dando. Y los tacones me encantan. Y creo que nos lleva a la reflexión de lo que ya dije. ¿Qué es lo varonil y qué es lo femenino? ¿Qué es lo masculino y qué es lo femenino? Y es una pregunta que hoy día se está cuestionando y que a mí en lo particular me encanta. Por estar estéticamente delicado, por llevar aretes, por llevar maquillaje, necesariamente a un hombre le tienen que gustar los hombres, o por el contrario, si a una chica le gusta usar trajes, si a una chica le gusta jugar fútbol, por ejemplo, que son aspectos que relacionamos muchas veces con los hombres, necesariamente tiene que ser lesbiana, necesariamente le tienen que gustar las mujeres. Este Zapata es gay, este Zapata es femenino. Creo que en ese sentido la obra es excelente. Y creo que en ese sentido la obra de Chairez en general es excelente porque critica muchos aspectos de lo masculino y particularmente de lo masculino en la cultura pop. Y ya para terminar les dejo una idea que ayer me compartió mi hermano con respecto a lo que se ha criticado de la figura de Zapata y de cómo Chairez tiene derecho a hacer esta crítica y transformarlo en este Zapata afeminado. Y les recomiendo que sigan su canal, que habla sobre ciencia y videojuegos y que la verdad es muy interesante. Gracias, Alejandro. Pues a fin de cuentas los familiares de Zapata están en todo su derecho de reclamarle al pintor que no les pareciera la forma en cómo retrataron a Zapata, su familiar. Pero Zapata a fin de cuentas es un héroe nacional, no solo es un héroe de los campesinos. Y el punto de toda la exposición es demostrar cómo el colectivo nacional se ha apropiado de la imagen de Zapata. Y eso incluye a la comunidad LGBTQ y todas las siglas que se te ocurra, ya que ellos son parte de la nación. Ellos están en todo su derecho de apropiarse de Zapata y representarlos de una forma en que los represente, ya que no solo representa, como dije, a los campesinos, representa a todo México. Y si esa pintura es una forma en cómo ellos se sienten representados, pues bueno, están en todo su derecho de hacerlo, ya que los familiares no son los dueños de Zapata. En dado caso, México es dueño de Zapata y pueden hacer de él la forma en cómo más los represente, o de menos, esa es la idea de la exposición. Así que bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por acompañarme en Poéticamente Incorrecto. Los leo en los comentarios y vamos a hacer un poco de debate. ¿Ustedes qué piensan de esta obra, La Revolución de Fabián Chairez? Nos vemos a la próxima.